Cuando hablamos de la construcción y de todo lo que esto implica, es un poco difícil de comprender cuando no conocemos todos los conceptos que forman parte de esta industria. Y más aún cuando hablamos de contratos y de la elaboración de presupuestos de obra, como en el caso de las licitaciones de obra pública, en las que se incluyen y se analizan diferentes conceptos entre los que se encuentran el salario real, que corresponde a la mano de obra, y el factor que lo determina. Estos dos puntos se encuentran de manera clara y precisa en su determinación en el reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Hola, ¿qué tal? Soy Federico Ortega y en esta ocasión quiero compartir con ustedes este video en el cual conoceremos qué es el factor de salario real, para qué nos sirve y cómo se determina, y también cómo se calcula el salario real para una obra pública o para una obra civil. Conozcamos entonces en qué consiste el factor de salario real, mejor conocido como FASAR o FCR en la industria de la construcción. ¿Qué es el salario real? El salario real forma parte de un presupuesto de obra y se refiere al pago total por día trabajado que el patrón eroga. En otras palabras, es el costo por mano de obra que por nómina debe de incluir también las contribuciones y las obligaciones obrero-patronales. El salario real, dentro del presupuesto, debe de incluir lo que corresponde por aportaciones al Infonavit, por cuotas al IMSS, pago por impuestos, ya sean estatales y federales, prestaciones laborales, etc. ¿Para qué sirve el FASAR o el FCR? Es el factor que nos sirve para poder determinar cuánto se tendrá que pagar por salario al trabajador, de manera más exacta y más precisa, ya que a través de este factor, pues podemos saber cuánto corresponde de cuotas al IMSS, de Infonavit, por prestaciones laborales, etc. por cada uno de los salarios. Así que una vez que se realiza la referida operación, obtenemos el salario real en el cual ya irán calculados todos los factores que intervienen en el concepto salarial de cada uno de los trabajadores. ¿Cómo obtenemos el factor de salario real? Con fundamento en el artículo 190 del reglamento de la Ley de Obras Públicas, el salario real se obtiene de la multiplicación del salario nominal multiplicado por el factor de salario real. Sin embargo, pues tenemos la incógnita de cómo calcular el factor de salario real y de acuerdo al artículo 191 de la misma ley, pues el factor de salario real lo determinamos a través de la siguiente expresión. El total de las obligaciones obrero-patronales multiplicadas por el resultado de dividir el total de días realmente pagados durante un año entre el total de los días realmente elaborados durante ese mismo año, más la división de los días realmente pagados durante un año entre el total de los días realmente laborados durante ese mismo año. El procedimiento para poder obtener estos cálculos y poderlos utilizar para el desarrollo de nuestro presupuesto de obra consiste en lo siguiente. Número 1, primero vamos a determinar los días no trabajados. Número 2, los días pagados por Ley Federal del Trabajo. Paso número 3, vamos a calcular los días trabajados efectivamente. En el paso número 4, vamos a calcular el factor de salario real. Como punto número 5, vamos a enlistar los datos básicos que necesitamos para calcular el factor de salario real. En el penúltimo paso, consideraremos las cuotas del IMSS y finalmente vamos a calcular el factor de salario real que nos va a servir para poder determinar el monto del salario real. Vámonos a la hoja de Excel.
Bien, como lo mencionamos anteriormente, vamos a ver cómo vamos a obtener nuestros datos para el factor de salario real del año 2020. En primer lugar, nosotros vamos a tener nuestros días calendario al año, que en este caso van a ser 365.25 y se considera este punto 25 por la parte proporcional del año bisiesto. En el punto número 1 vamos a obtener nuestros días no trabajados, que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, pues nos dice que debemos de tener nosotros por cada 7 días de trabajo un día de descanso, y en este caso generalmente en México es el día domingo, entonces son 52.18 domingos los que no se trabajan. Los días de vacaciones que tenemos por ley son 6. Tenemos días lunes, en teoría se consideran 3. Días festivos por ley tenemos 7.17, y aquí podemos ver nosotros los días que realmente son los festivos por ley. Es el 1 de febrero, que es el inicio de año; el 5 de febrero, que es el aniversario de la Constitución Política aquí en México; el 21 de marzo, que es el aniversario de natalicio de Benito Juárez; el 1 de mayo, Día del Trabajo; el 16 de septiembre, aniversario de la Independencia de México; el 20 de noviembre, que es el aniversario de la Revolución Mexicana; y el 1 de diciembre, que es la transmisión del Poder Ejecutivo cada 6 años. Por eso un día lo dividimos entre 6 y me da este punto 17 que tenemos en el total. Y finalmente tenemos el 25 de diciembre, que es la Navidad para los trabajadores católicos. Por eso tenemos 7.17 días. También tenemos que considerar los días que no se trabajan por condiciones climatológicas, en este caso por lluvia o algunas otras cuestiones. Bueno, pues generalmente nosotros vamos a considerar 5 días. También tenemos que considerar que no se trabajarán en este caso 6 días por costumbre, que en estos 6 días por costumbre encontramos el Jueves Santo, el Viernes Santo, el 3 de mayo, que es Día de la Santa Cruz o Día de la Construcción. Tenemos también el 12 de diciembre, que es el Día de la Virgen de Guadalupe, que en muchos casos los trabajadores devotos a la Virgen, bueno, pues no lo trabajan. Y tendríamos otros días, como el caso de algún día en particular, que por costumbre el día del santo patrono del lugar, el 10 de mayo, en fin. Por eso consideramos nosotros 6 días que por costumbre no se trabaja. Tenemos días del sindicato, en algunas ocasiones se consideran, aquí no vamos a utilizar ningún día. Días equivalentes por arrastre y días no trabajados por guardia tampoco los vamos a considerar. Entonces tenemos un total de días no trabajados de 82.35 días. En el segundo punto vamos a calcular los días pagados de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, que en este caso va a ser el valor de TP en la fórmula para poder calcular nuestro factor de salario real. Entonces, si nosotros tenemos 365.25 días calendario que se tienen que pagar, le sumamos los días que por aguinaldo me corresponden, que en este caso serán 15 días. Y también vamos a considerar la prima vacacional, que de acuerdo también a la Ley Federal del Trabajo me especifica que debe de ser del 25% de los 6 días de vacaciones que le corresponden al trabajador por año. Entonces será 1 día y medio. Entonces aquí tenemos el total de los días pagados, son 381.76 días. Ahora vamos a calcular los días trabajados efectivamente.
Vamos a restarle de los días calendario los días que no se trabajan. Una vez que calculamos nuestros días pagados y los días que trabajamos efectivamente en la construcción, vamos a obtener el factor base de salario real, que será la división de los 381 días entre los 282, y esto me da 1.35. Finalmente vamos a capturar de manera resumida los datos que nosotros necesitamos para calcular el factor de salario real. Entonces tenemos que nuestros días calendario al año son 365.25 días. Nuestros días pagados por la Ley Federal del Trabajo son 381.76 días. Tenemos que nuestros días trabajados efectivamente son los 282.90 días. Me da un factor base de salario real de 1.04. Ese factor es el que nos va a servir en la tabla para calcular nuestro factor de salario real. Tenemos también, es importante conocer aquí, nuestro salario mínimo vigente, sobre todo en la mayor parte del país. En nuestro estado de Chiapas, pues tenemos 123.22 pesos, es lo que corresponde al salario mínimo vigente desde el 1 de enero del 2020. Y también tenemos aquí un nuevo valor que corresponde a una unidad de medida y actualización que, de acuerdo a la Ley del Seguro Social, especificó que a partir del 1 de enero se estaría utilizando esta nueva unidad de medida para poder calcular nuestro factor de salario real. Entonces, ahí mismo, en la misma ley, nos especifica que para poder calcular el factor de salario real tenemos que considerar, de acuerdo a la ley, ¿verdad?, 3 veces el valor de esta unidad de medida, que corresponde a 260.64. Y también tenemos, en este caso, este valor de los 25 veces la UMA, que nos corresponde a un valor que también en algún momento se puede necesitar en el caso de la obra pública. Vamos a la siguiente tabla. Vamos a identificar y vamos a conocer cuáles son las cuotas del IMSS que debe de pagar el patrón y cuáles son las cuotas que debe de aportar el trabajador. Entonces, si nosotros vamos viendo, aquí tenemos en el primer renglón la cuota adicional por la diferencia del salario base de cotización y de 3 veces la unidad de medida y actualización. Bueno, pues el patrón pagará 1.10% y el trabajador 0.4%. Esto nos da un total de 1.5. En segundo lugar, tenemos el concepto de enfermedad y maternidad, en la que el patrón aporta el 20.4%. Tenemos una prestación en dinero que el patrón aporta el 0.7% y el trabajador un 0.25%. En gastos médicos para pensiones y beneficiarios, el patrón aporta 1.05%, el trabajador aporta 0.375%, entonces nos da un total de aportaciones de 1.425. Invalidez y vida, tenemos un 2.375. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, es de 4.27. En el caso del riesgo de trabajo, bueno, pues va a depender mucho de la constructora y dependiendo del tipo de contrato que vaya a desarrollar. Si es un contrato de obra privada, pues podemos considerar un 3.75%. En cuestión de guarderías, pues tenemos 1%, Infonavit 5% y el SAR es la aportación para el retiro del trabajador, pues es un 2% como total. Ahora, con estos datos, pues vamos a conocer de qué manera podemos calcular el factor de salario real y en consecuencia nuestro salario real.
En esta tabla nosotros podemos encontrar las categorías de los trabajadores que nosotros tenemos en la obra, su salario mínimo diario que se establece en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Tenemos nuestro salario nominal, que el salario nominal es aquel salario que realmente está recibiendo el trabajador. Tenemos en la segunda columna nuestro factor de salario base de cotización, que ya lo calculamos en la captura de datos. También vamos a conocer nuestro salario base de cotización, que si nos damos cuenta en el renglón rojo estamos encontrando todas las fórmulas para poder determinar los conceptos que aquí se marcan, y en el caso de nuestro salario base de cotización solamente consiste en multiplicar nuestro salario nominal, el salario que recibe el trabajador, por el factor de salario base de cotización, y me va a dar nuestro salario base de cotización, ¿no? Posteriormente nos vamos a la diferencia del salario base de cotización menos las 3 veces la UMA, y pues nos tiene que dar aquí el valor que nos va a servir para poder determinar los siguientes valores. También tenemos aquí la cuota, ahora la cuota adicional, ¿verdad? Que por la diferencia del salario base de cotización y las 3 veces la UMA, de acuerdo a lo que me marca la ley del Seguro Social, lo que veíamos en las cuotas del IMSS, bueno, pues a partir de aquí, de la columna E hasta la columna N, pues realmente son todas las prestaciones y las cuotas del Seguro Social. Para poder obtener este valor solamente tenemos que multiplicar el valor de esta diferencia, lo vamos a multiplicar por el 1.5% y me va a dar esa cuota adicional que debe de pagar el patrón. Todos estos valores están dados en pesos. Es importante comentar que en el caso de este ejemplo estamos considerando que fuera para una obra privada, y pues estamos utilizando solamente nuestros valores en pesos. Ahora, para calcular las cuotas del IMSS, específicamente en el apartado de enfermedad y maternidad, pues vamos a multiplicar el valor de la unidad de medida, que ya lo tenemos en la captura de datos, por el porcentaje de 20.4, y aquí me va a dar 17.72, como lo estamos viendo en el caso de un ayudante especializado, ¿no? La prestación en dinero va a ser de multiplicar el salario base de cotización ahora por el 0.95%. Los gastos médicos para pensiones y beneficiarios, vamos a multiplicar también el salario base de cotización, ¿sí?, por el porcentaje del 1.425. Para poder calcular la invalidez y vida, vamos a tener que multiplicar nuestro salario base de cotización ahora por 2.375. Para calcular el porcentaje, el valor de la prestación de retiro, cesantía en edad avanzada, pues es otra vez el salario base de cotización por el porcentaje que tenemos en este concepto. El riesgo de trabajo lo calculamos multiplicando de nueva cuenta el salario base de cotización por este porcentaje de 3.75, guarderías, el salario base de cotización por el porcentaje 1%, Infonavit es el salario base de cotización por el 5%, y es el SAR, el Sistema de Ahorro para el Retiro, es el salario base de cotización por el 2%. De esta manera nosotros podemos obtener el total de nuestras prestaciones, y ese total corresponderá a la suma de todos estos valores que me da esta tabla, y de esta manera obtenemos el total de las prestaciones, el valor que corresponde a PS dentro de la fórmula del factor del salario real.
Finalmente vamos a calcular el total de las obligaciones obrero-patronales expresadas en decimales. Pues solamente tendremos que dividir el total que tenemos de prestaciones obrero-patronales entre el salario base de cotización. Este valor me va a permitir calcular ya mi factor de salario real, utilizando la expresión que me marca la ley, y para poder determinar el salario real multiplicando el factor del salario real por el salario base de cotización, entonces me da el salario real. Una vez que nosotros obtenemos estos valores, se recomienda que si se utiliza algún software para elaboración de presupuestos, pues se puede utilizar este factor para poder hacer el ajuste dentro del programa, y con el cual vamos a poder determinar el costo directo de la mano de obra para cada análisis de precios unitarios. De esta manera nosotros podemos elaborar el cálculo de nuestro factor de salario real y en consecuencia el salario real. Pues bien, con esto damos por terminado este video, no sin antes decirles que pues si les gustó el video, les pido que por favor dejen su like, se suscriban para recibir todas las notificaciones de los videos que estamos subiendo constantemente en este canal, y también invitamos a que nos compartan en los comentarios los temas que desean que podamos abordar dentro del área de la arquitectura y de la construcción. Con mucho gusto estaremos trabajando en ello. Muchas gracias, hasta la próxima.